17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Cita regional, fin de semana en Quinta Visión. Me encanta hacer este programa. Lamentablemente en el último tiempo he tenido alguna intermitencia, pero Bernardo Beri también lo hace muy bien. Para mí es un gusto presentar este panel variopinto, variosexo, variopelo que tenemos hoy día. Quiero saludar en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, diputada? Aspirante al Senado, candidata a senadora por Renovación Nacional y no sé qué otras hierbas, solamente Renovación Nacional. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, bien, un gusto estar acá. Yo también había tenido ahí unas pequeñas intermitencias, pero ya estamos de vuelta en el programa, bien, gracias a Dios. Eh, ¿Volvió a con... republicano que está con un corro de militar atrás? No, me lo regalaron los 100 águilas. No, Ah, no. ya. Todos los que, mis banderas, todos estos son regalos que me han hecho distintas instituciones y ese casco me lo regalaron también un grupo, los 100 águilas de Valparaíso. Ah, Así ya. que no, son todos regalos que aprecio mucho, con mucho cariño. Saludamos a René Lues. ¿Cómo está don René Lues? Ex concejal. No sé si irá candidato a diputado y tampoco sé por quién, porque la democracia cristiana está siendo como el glu glu de sus últimos abogados. ¿Cómo está Por usted? eso salió a tiempo. ¿Cómo está No, René? Es verdad. muy bien, querido Rodrigo, de que voy a ser candidato a diputado, lo voy a hacer. Ahora, ¿por quién todavía es un misterio? Muy bien, muy Está bien. cada día más cerca de nosotros, René. No te preocupes. Saludamos a don Mauricio Villambre, que no se sabe por dónde va a ir. Ah, se fue el Partido Socialista, volvió al Partido Socialista, no sabe dónde está. Ahora anda con una olla y un martillo. ¿Quién lo ve y quién lo ve? ¿Cómo está don Mauricio Villambre? Yo primero le quiero decir que yo siempre he tenido claro mi domicilio, ¿ya? En la misma casa, pero estoy con piezas separadas, Ah, ya, ¿ya? Yo soy ya. del mundo socialismo, entonces, que uno tenga sus matices hoy día y, y ahora comprando una corbata roja, Ya, pues así que, se va a pasar al mundo comunista entonces, porque el mundo socialista está, o pues, está eh, totalmente desfigido, casi no existe. Vamos ¿quién? a don Fernando Wilson, ¿cómo está usted? Buenos Profesor días. con hartos libros, qué sé yo. Tiene que escribir hartos libros para ver lo que suceda en los próximos 4 meses. Está interesante y complicada la cosa, pero bueno, aquí estamos. Se agradece la invitación como siempre. Me queda un curso por cerrar, así que, digamos, ya se ve la libertad, digamos, a corta distancia. Quiero, antes de partir, nombrar 3 o 4 cosas que me parecen de una gravedad extrema, que están, yo creo que están concatenadas una con otra. No hace nada que hay un sumario, gente que está involucrada en la policía de investigaciones, en carabineros, en el ejército. Aparece ahora otro tema, lo mismo todo, por droga en la Fuerza Aérea y ahora
nuevamente otro tema en el ejército, en Colchane. Pero si a eso lo sumamos y le pongo yo un condimento, de que la Comisión Asesora Presidencial acaba de emitir un informe que no sé por qué nos ha dado tan fuerte a conocer, nosotros lo dimos a conocer la semana pasada, que Chile, el nivel de pobreza alcanza un 23,8%. Es una gravedad tremenda. Y si a eso lo unimos, a que el nivel de captación que tienen los alumnos de las materias que reciben es el 50%, por Dios, qué ecuación tan compleja. Quiero partir con usted, con este país que se cae a pedazos frente a una elección presidencial. Quiero partir con usted, Fernando Wilson. Bueno, a ver, comparto la afirmación. El problema es multicausal y tiene cada uno de los temas que usted está mencionando tienen una implicancia y tienen un desarrollo. El tema educacional, yo no ni siquiera lo retrasaría a las reformas que se produjeron durante Bachelet 2, donde la concentración fue más bien la propiedad de los colegios antes que realmente modernizar currículums y trabajar el tema de retención y particularmente el número de profesores. Recordemos que en este momento se necesitan 25.000 plazas que no están llenas, con todos los problemas que ello implica. Hemos dejado que este desastre crezca y toda la atención ha sido más bien de interés gremial. Vemos que la atención del ministro Cataldo, digamos en una carta al Mercurio ayer, es el reemplazo del CAE. Todo parece concentrarse en la educación universitaria, que concentra en este minuto cerca del 90% de la inversión, y la base de todo el sistema, que es la educación preescolar, primaria y secundaria, campa por sus respetos en unas condiciones dramáticas. Y bueno, la situación que ve usted, que presenta usted, es decir, en este momento necesitamos una redefinición estratégica profunda de lo que son las atenciones y los ejes, incluso restringir la gratuidad, porque ¿qué sacamos con tener educación universitaria gratuita si los alumnos que egresan de educación secundaria son analfabetos funcionales? Ahora, Mauricio Viñambre, usted me imagino que representará o tendrá más afinidad con el gobierno, me imagino, porque aquí hay un tema, está en silencio, Mauricio, pero porque hay un tema que es tremendamente complicado. O sea, el gobierno, la candidata del Partido Comunista, Jara, tiene que remar hacia adelante con todos estos ripios. Y bueno, sucede que la responsabilidad del Estado es la responsabilidad del Estado, y el Estado lo administra el presidente y el gobierno en Chile. ¿Cómo ve usted aquí? No, a ver, primero, Rodrigo, yo te diría, no es la candidata del Partido Comunista, eso se resolvió, yo entiendo que usted estuvo enfermo un tiempo y Es todo la fue candidata relativo. del Partido Comunista No, que ganó no, en el bloque de señor, gobernista. señor Rodrigo Oliver, le quiero decir que ella era la candidata en una primaria del Partido Comunista junto a otros partidos. Y ella ganó esa primaria y hoy día es candidata de una coalición. No es la No es candidata. comunista. A ver, si usted me pregunta cuál es su militancia, es Ah, comunista, ya, pero eso es, no no es es lo la mismo. Es lo mismo. candidata. Es lo No, mismo. no es lo mismo. Ser Bueno, pero vamos candidata al fondo, señor es Villar, una vamos al cosa. fondo. No, 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 Al pero fondo. para que no Usted se sigamos está diluyendo, instalando. quiere abuenarse con un gobierno que no lo No, no, pescó, yo no me no lo quiero pescó buenar con. no lo pescó ni siquiera para jugar a las bolitas. Su principal Escúcheme, candidata del yo, Frente Amplio, exalcaldesa, lo hizo pedazo y escúcheme. lo tiene en la justicia y ahora viene a defenderlo. ¿Quién lo entiende, señor Villamil? Mire, yo no estoy defendiendo a nadie en ninguna cosa y no tengo ninguna cosa con la justicia, tampoco. ¿Ya? No, y lo Entonces, de la señora Campillay con usted no pasó nada. No, pero la Campillay, ¿cómo se llama? Perdona. La Melipilla. de Meli Pillar, claro. no, ninguna, no tengo nada, Ah, no, absolutamente nada. y lo que ella presentó contra usted. Nada, po, no hubo nada. Ah, no, o sea, que llegó a un avenimiento, se deshizo la Nada, investigación. no alcanzó ni para No, pero investigación. si yo no estoy diciendo que sea responsable usted, le estoy No, diciendo yo le que lo estoy atacó, diciendo, lo estoy diciendo que la gente que lo atacó y lo trató como la a carabina y ver, que no le resultó, usted lo defiende. Eso es lo que estoy diciendo, señor no, Guillán. yo no estoy defendiendo a ningún frente amplio. Lo quiero dejar súper claro. ¿Ya? Usted me ha escuchado hablar. Yo lo que le estoy diciendo, algo muy objetivo, que hoy día usted presenta a una candidata comunista, que es del Partido Comunista. Es una candidata, y yo le quiero clarificar que es una candidata de una coalición. Punto. Nada, no escudamos. Vamos al tema educacional.
Yo Qué creo, manera de evadirla, qué manera de evadir. Se le fue el tiempo sin contestar lo que yo le pregunto. Se puso a pero hablar. si usted no me deja, po. No, pero si usted se va, pues, señor Viñambre, Yo no me ¿cómo pretende vato, ser candidato y parlamentario con esa manera que se don, da? Se pone un color, don Rodrigo, después se va a poner una peluca para que no se vea que no tiene pelo. para el frío no tendría problema. Pero usted no me deja hablar. Bueno, ya, yo creo que sí, efectivamente el sistema educacional. Mira, yo lo único que quiero plantear que hoy día se está hablando y que la diputada nos podrá clarificar más es la ley de la universidad de la sala cuna. ¿Ya? Se quiere plantear un tema del cuidado de los niños, partir con una formación desde lo básico hacia adelante. Yo creo que hay mucho que regular en materia de educación hoy día tanto universitaria como hoy día hay que ver y revisar qué es lo que está pasando con los SLED. Yo creo que es un tremendo tema. Desde que salieron de los municipios, ya hoy día van a estar. Así que, ya como me quitó el tiempo, hablando de otros temas, podré seguir Ok, posteriormente ok, ok, sin ok. ningún problema. Ok, Camila, usted escucha y se ríe, pero se ríe, pero usted también en esto mismo me parece insólito. Quiero seguir la ilación que se perdió con el señor Viñambre. Esto del tema de la educación. No se había visto nunca de que 7 estudiantes con uniforme de colegio asaltaran a un adulto mayor con un portonazo, le pegaran en la cabeza con un martillo de esos que se usan para utilizar, romper vidrio en un tren, en un auto, en una micro, y después chocaran el auto, fueran a dar al tribunal y el tribunal lo mandara para la casa con sus papás. Ay, Rodrigo, yo creo que el deterioro que tenemos, sobre todo en la juventud, es una cuestión grave y crónica. Yo creo que esto parte desde el minuto mismo en que los hijos le pierden el respeto a sus padres. Desde el minuto que le pierden el respeto a sus padres, malamente van a tener respeto por la vida, por un adulto, por la autoridad, un profesor. Nosotros el día, Rodrigo, miércoles, estamos haciendo este programa en viernes, el miércoles, yo ya pierdo un poquito la noción del tiempo con tanta pega que tengo, votamos un proyecto que buscaba precisamente modificar la responsabilidad penal adolescente. Un proyecto que a mí no me satisface en la totalidad, pues yo presenté otro que es para bajar la edad de imputabilidad penal. Esa es otra discusión. Pero este lo que buscaba era, de cierta manera, endurecer un poco las penas para los que tienen entre 14 y 16 años. Reincidentes, aquellos que cometen delitos, ¿cierto?, de alta gravedad, crímenes, más bien para ser preciso, de homicidios, violaciones. Y tú sabes que el partido de la candidata presidencial de la izquierda, el Partido Comunista, en bloque votaron en contra el proyecto que modifica la responsabilidad penal adolescente. Todos, algunos también del Frente Amplio. Y si ese proyecto hoy día sigue en discusión, y era la idea de legislar nomás, ni siquiera estábamos entrando en la votación en particular, y si ese proyecto siguió debatiéndose y tiene viabilidad aún, es gracias a nosotros, a las oposiciones y también a los sectores democráticos de la izquierda. Pero el Partido Comunista, el partido que pretende instalar a la próxima presidenta de Chile en la moneda, votó en contra. Y después nos dicen que les preocupa la seguridad, después nos dicen que ellos quieren mano dura, después, bueno, yo no sé qué tanta mano dura, porque la candidata del Partido Comunista lo que dice es que ella quiere combatir y resolver los problemas de Chile con amor. Yo creo que estos delincuentes criminales no hay que tratarlos con amor. Es como esos tres menores de edad que trataron de matar a un carabinero, no sé si viste el video, Rodrigo, que le tiran un auto encima. Eran tres menores de edad extranjeros, obviamente indocumentados, habían ingresado de manera ilegal a nuestro país. Yo creo que eso no se les combate con amor, eso con una bala. El problema es que ese carabinero, que tendría que haber hecho uso de su arma de servicio porque estaba en riesgo su vida, según la ley Naín Retamal, no lo hizo. Porque evidentemente yo creo que prefería terminar lesionado, hospitalizado o correr en riesgo su vida antes de que terminar encarcelado, aun cuando hay una normativa que le permite la utilización de su arma de servicio. Pero esta gente dice no los vamos a combatir con amor.
Entonces, estas son las contradicciones típicas de esta gente que dan un discurso, porque así es el Partido Comunista, da un discurso para la galería, para convocar votos, adhesión, porque la señora, como la señora Jara ahora quiere descomunizarse y quiere vestirse de socialdemócrata, ¿cierto? Y Ok. dice, no, nos preocupa la seguridad, pero a la hora de revisar cómo votan sus diputados, está la evidencia, y la evidencia no miente. Votan en contra de todo lo que sea en materia de seguridad. René Luis, yo no sé qué preguntarle, cómo preguntarle, porque cuando estaba hablando también el señor Viñambre, la señora Flores de la candidata Jara, a mí se me viene a la voz ese bailecito del diputado Aedo con ella, y el diputado Aedo con el bailecito parece que quiere con el bailecito quedarse con el cupo, y ya se adelantó a todo lo que definiera su partido, y y bueno, entonces los demócratas cristianos están con usted, es demócrata cristiano. ¿En qué lado está? ¿Existe? O ya están tan mal Sí. desperdigados que cuando está la democracia cristiana, el MAPU, la izquierda cristiana, etcétera, etcétera. Primero que todo, yo creo que la degradación Degradación. de los partidos es cuando ya nadie hace caso a su autoridad. Y eso está pasando lamentablemente en la DC, donde antes que resuelva el nivel que debe resolver, ya todos toman decisiones en función de su propia, digamos, conveniencia. Me O sea, parece está pésimo. diciendo usted que su amigo Undurraga pesa menos que un paquete de cabrita. Lamentablemente eso es así. Hoy día tú ves cuando la gente, cuando las divisiones o las diferencias se plantean a nivel público y se toman decisiones personales a nivel público, no hay ningún respeto por la vida partidaria y eso termina degradando a los partidos, que es lo que lamentablemente le está pasando a la DC. Pero Rodrigo, igual quiero plantear un poco del tema que estábamos hablando, que es súper importante. Tú sabes que a mí me gusta mucho ver este programa REC de televisión que ven nuestra El historia canal, sí, del las país cosas de antiguas, sí. anterior, antigua, claro. Sí. Oye, y tú te fijas en los alumnos cómo hablan, en las personas cómo hablan, los niños cómo hablan, hablan perfecto, se preocupan del lenguaje, de las respuestas que dan respecto de temas importantes como la historia, el respeto que tienen por sus adultos, por sus abuelos, que nace obviamente del hogar. Yo de verdad creo que lo que estamos viviendo hoy día, nosotros, es un problema grave, cultural muy grave, muy grave. Y yo creo que está, aunque esto puede ser debatido, pero yo creo que está por el facilitismo que la narcocultura ha ingresado en nuestra sociedad, donde todo es fácil, donde todo se puede conseguir más fácil, sin esfuerzo, donde es mejor robar y asaltar a una persona adulta mayor que trabajar duro por conseguir este beneficio. Es como decían los narcos, digamos, pero la narcocultura que es más grave que esto, porque la narcocultura ha permeado muchísimo en nuestra sociedad. Dicen ellos, es mejor vivir 10 años como rey que 30 como buey. Es decir, es mejor trabajar duro y poder incluso tener el riesgo de ser asesinado en este esfuerzo, pero 10 años viviendo a concho que 30 como güey. Ok, Y esto es lo mismo, y termino con un puro texto que me encanta porque creo que verdaderamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice así, tiempos malos crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean malos tiempos. Es la vuelta entera. Digo, hombre, se trata de hombre, mujer, por cierto, Persona. pero esto es lo que estamos haciendo hoy día, esto es lo que está pasando hoy día en Chile. ok. Eh, Profesor Wilson, sucede que desde el punto de vista siguiendo con la hilación de la conversación, desde el punto de vista de la educación propiamente tal, eh, antes había un respeto y había una educación que todo costaba, digamos. Ahora, durante los últimos 30 o 40 años, y quizás producto del sistema económico que implantó el gobierno militar, quizás por esta cosa de la competencia, del lucro, de tener las cosas mejores, etcétera. eh, eh, Aquí lo importante es quién muestra más, quién tiene más y cómo se lo consigue. Porque, por ejemplo, hay una norma antiquísima en Chile que viene desde la ley de la educación primaria, y es que los padres están obligados a llevar a sus hijos al colegio, y si no Exacto. reciben una multa. Oye, ¿cómo se explica usted que hay miles de estudiantes que no van a clase y el Estado no hace nada
por obligar o castigar a los padres porque sus hijos no van a recibir la educación. Fernando, A pues. ver, a ver, en términos prácticos lo que estamos viendo es un abandono del respeto a las normas en términos generales. Como Mauricio mencionaba hace un par de momentos atrás respecto a la preocupación de los SLEPs. Perdón, pero el SLEP es burocracia, el SLEP es administración. El problema que tenemos es adentro de la sala. Recordemos que hace algunas semanas atrás, no, un poco más de un mes, un profesor fue golpeado por un estudiante al punto de quedar, digamos, inconsciente y internado de gravedad en el hospital. Si estamos en una situación así, con todo el respeto al caso, pero tener un SLEP o no tener un SLEP es perfectamente irrelevante. Es decir, si los profesores no tienen respeto, el dicho que planteaba René hace unos momentos atrás comienza a hacerse mucho más relevante, es decir, un chiquillo que siente que no tiene ninguna oportunidad real en el sistema formal y que por el contrario el sistema informal, ilegal y el crimen, que a su vez no es castigado, sino que es visto a través de la cultura popular, incluso como virtuoso. O sea, tenemos a todos estos cantantes urbanos, etcétera, Ese es el problema. ensalzando el tráfico de droga, ensalzando la ostentación, ensalzando, es decir, por favor, no nos vayamos al modelo, vámonos a la cultura popular hoy día. 3 minutos de vuelta por redes sociales, Instagram, TikTok o lo que fuere, con cantantes, no vamos a dar los nombres ahora, pero por favor, o sea, recordemos nomás el numerito que tuvimos el verano pasado respecto a, al Festival de Viña. Bueno, tipos que literalmente se los validaba por su valor artístico y son tipos que básicamente valoran o sea, todo su cancionero está centrado en valorar la narcocultura. Bueno, en una situación así, ¿de qué nos quejamos? Si aprender a leer es ser Perkin, si resolver una ecuación es ser Perkin, entonces ¿de qué estamos hablando? Ok, ok. Ujú. Mauricio, el tema de la educación es un tema de gobierno. El tema de que los padres sean sancionados si les van al colegio es un tema de gobierno. Pero ahí estamos. ¿Qué pasa con el gobierno? Si el gobierno es el que administra la educación pública. Pero mire, yo creo que un tema de gobierno es un tema de legislación y un tema de Estado y un tema de la familia. Porque usted recuerda que yo hace unos años atrás planteé la restricción de menores de 14 años que circularan junto a un padre o madre o un adulto responsable. José Antonio Y, Villambre se llamaba en esa época, parece. José ¿ya? Antonio No, no, Villambre. no, no, A- y a- Ahora, sigo ahora se llama planteándolo. Janet Villambre. Fíjate que si se habría legislado frente a ese Mauricio tema, Jara. yo no creo de aplicarles condena y empezar a castigar a niños y adolescentes. Yo Bueno, pero creo que aquí, Mauricio, hablemos en serio. déjame No lo hemos terminar. molestado bastante. Si no sacaste, se trata simplemente de sancionar a la familia que no se ocupa que su Escúcheme, hijo vaya al eso, colegio. es La que, es que familia, lo el mismo que dice punto, usted. escúcheme, yo esto lo vengo planteando hace mucho rato. A quien hay que castigar y sancionar son a los adultos. Si de una u otra forma, a mí me dicen, claro, que el papá está preso, que están. Pero no todos los niños de los padres y las madres están presas, no todos están. Entonces aquí hay que hacer responsable, una forma u otra, sin duda, a los padres, porque son responsables de sus hijos. No es llegar y lo otro, hay otro tema. El gobierno, usted me dice, tiene responsabilidad. Claro, porque el Estado ha abandonado los barrios. Usted tenía, yo me acuerdo nosotros una serie de programas que hacíamos en los barrios donde estaba dirigido a jóvenes, a ¿Quién niños. administra el Estado? Si no, ¿quién administra el Estado, El hombre? Si la Estado lo novia es porque quien lo administra el administra no se gobierno tiene su y pega. el Estado también son las sociedades, las organizaciones, las familias, en los barrios. Entonces, aquí tenemos que hacernos responsables como país y no empecemos a culpar ya a los que hoy día, claro, el hecho, yo estoy de acuerdo, si alguien entra a tu casa, te asalta, te mata, tú tienes que aplicarle condena, perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que esa situación... Yo no creo que los niños y niñas lleguen todos siendo malos al mundo. Ok, No, ninguno. no Ok, son. ok, Hay ok, una sociedad que lo está perjudicando. ¿Y qué hace esta sociedad? ok. Condenarlo.
Diputada, quiero volver a presentarme en el tema. ¿Por qué no se aplica mayor severidad contra los responsables, el adulto responsable de un niño que debe ir a clase y que no va? ¿Por qué no se busca? Porque el problema está allí, el problema está en que los delincuentes no van nomás y nadie se da responsable. ¿Y qué hace cuando están en el barrio? Llega un hombre mayor y le dice, bueno, te doy una poquita lucas, así esto, después te doy 1 millón de pesos y me trae un auto Volvo gris con patente que termine en no sé cuánto, y va y lo hace a costo del pobre señor que tenía el auto. Mira, yo quiero partir, voy a responder la pregunta que hace Mauricio antes. Él dice, ¿qué hace el Estado? ¿Qué es lo que hizo el Estado? Indultó a los delincuentes de la primera línea, les entregó pensión de gracia, sacaron las 139 querellas por seguridad a interior del Estado. Eso es lo que han hecho, pues. Esas son las señales y ese es el ejemplo que los adultos, sobre todo la primera magistratura de este país, le da a los jóvenes y a los niños de este país. Queda lo mismo si cometes delito, porque después te van a perdonar y hasta capaz que te den una pensión de gracia para toda la vida, pagado con su platita y nuestra platita, de todo. Y eso a la gente le indigna, porque se premia a los delincuentes. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Siempre han romantizado la delincuencia. Recordemos que hace poco tiempo atrás, no tantos años, le hacían Síndrome un Robin Hood. homenaje, le hacían un homenaje en el ex Congreso Nacional a los delincuentes de la primera línea, pues. Y les rendían honores y los recibían como héroes. Eso es lo que ha hecho el Estado, pues, con los jóvenes, con los niños de este país. Ya tu pregunta, Rodrigo. Yo creo que lo que falta acá, una cosa, yo creo que siempre en esto uno tiene que tener una mano dura, muy dura, pero también creo que hay que tener ciertos incentivos. ¿Qué creo que hay que hacer? Que, por ejemplo, si una familia quiere postular a tener una vivienda social, que le dé puntaje adicional el que sus hijos vayan a clase y que se presenten los requisitos para ver cuál es la escolaridad de sus hijos, cuál es la asistencia de sus hijos. Que si quiere postular, no sé, a cualquier subsidio del Estado, se vea si efectivamente está llevando a sus niños, por ejemplo, al control de niños sanos, si tiene sus vacunas al día, si es que se está cuidando, si es que se le está alimentando. Poner incentivo a esas cosas, porque en nuestro país no hay ninguna regla que permita sacar beneficios en pro de la familia, que genere incentivos cuidar a tus hijos, más que el solo compromiso, el amor y el deber que uno tiene como padre, que no todos los seres humanos lo tienen. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es al revés, decirle, señora, usted quiere una vivienda social, perfecto, usted tiene hijos menores que están estudiando en el colegio, sí, yo quiero que usted me traiga para ver cuál es la asistencia de sus hijos y conforme a eso usted va a tener un puntaje adicional por sobre los demás que están postulando en su mismo comité de vivienda para que usted tenga prioridad. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas, Rodrigo, porque en nuestro país no hay incentivos para el fortalecimiento de la familia. Ok, muchas gracias Camila Flores, René Lúez, Fernando Wilson, Mauricio Viñampe. Usted está en Cita Regional, en su canal 9, Quinta Visión, o en su canal 77, en Quinta Visión, en la provincia que esté. Vamos a ir a una pausa. Cita Regional vuelve ya. La pausa es breve. Ya volvemos. Y le digo, si usted está en nuestra, venga a Viña y conozca el Mileflet en Reñaca. Muy buen salón de teo, restaurante que tiene allí el Toño Bruce. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de Cita Regional. Yo quiero volver a un tema que partimos al principio, que no lo tocamos de fondo. En primera vuelta quiero que conversemos de este tema, en la segunda vuelta quiero que conversemos de esta cosa insólita que el presidente dice en la cuenta nacional: le vamos a dar tren al paraíso, qué sé yo. Después a los 2 meses dice: voy a hacer una nueva línea del metro hasta el aeropuerto, lo voy a dejar arriba del avión. Y después dice: no hay tren de Valparaíso a Santiago. Es un chiste esto para la región, que lo conversemos en la segunda. La primera, quiero plantearles lo siguiente. Esta detección de las sustancias ilícitas nuevamente, y esto que ha pasado en el norte,
y que lo detectan en gente más joven, en gente soltera probablemente. A mí me hace recordar, ¿por qué no se aplica en Chile? Y quiero partir con usted, Wilson, que usted es de familia militar y de una unidad que no está metido en nada, aparentemente hasta el momento, y limpia como la Armada, son todas las demás las que aparecen. Es lo siguiente, es cuando los jóvenes van de parranda o van cualquier cosa siendo militares, hay policías militares en algunos lados que pueden llegar a los locales y inclusive impedirles que vayan a ciertos locales. Ahora algo por ahí, hay un tema muy complejo que yo no sé cómo se debe tratar, pero esto es gravísimo si se infiltra las Fuerzas Armadas, la policía. ¿Qué pasa? Parece también ¿qué pasa? No cuesta nada que infiltren los funcionarios de tribunales, en fin, la papa. Bueno, hemos tenido ejemplos también. Claro. Partamos con usted, señor Wilson. A ver, tres cosas. Primero, las Fuerzas Armadas no son más que el reflejo de su sociedad. No son una suerte de monasterios, de monjes guerreros, digamos, que están aislados del mundo, ni nada por el estilo. Viven en el mundo real, y no es casualidad que en fuerzas que son intensivas en conscripción o en personal de carrera corta o de corta duración, este tipo de problemas se dé. El segundo problema, que es bastante más grave, es cuando las Fuerzas Armadas comienzan a ser desnaturalizadas. Cuando se utiliza Fuerzas Armadas para cumplir labores de seguridad interior, como es el caso de 3 años de estado de excepción en la macrozona sur, 3 años de estado de excepción en la macrozona norte, control fronterizo, etcétera, en condiciones de una precariedad material extrema, niveles de habitabilidad, etcétera, que son, porque como no son destinaciones permanentes, no tienen presupuesto para la construcción de infraestructura permanente. Por lo tanto, el rancho, el alojamiento de periodos que muchas veces son de varias semanas, son sencillamente de mala calidad. Es como una guerra, Recordemos además que es como una guerra, para eso se sí, le paga. sí. No, pues, pero es que ahí está el problema, porque de la misma forma se ha reducido masivamente el presupuesto operativo de las Fuerzas Armadas. El Ejército perdió 17.000 millones de pesos, la Marina perdió 13.000 millones de pesos, Estamos de acuerdo, sí. lo que significa que en este momento ya no hay rancho, ya no hay Bueno, pero eso, uniformes. eso no es una justificación que no habiendo rancho. Sí, sí lo es, porque O cuando sea, un si lo soldado... es, si no tengo rancho, me arreglo con el No, gallo de afuera no, y no, no, vendo no, 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 droga. no, no, pero déjeme terminar, pues. Ah, ya, ya. Cuando un soldado no está haciendo aquello para lo que ingresó a la institución por su vocación, no está recibiendo el reconocimiento del Estado ni de la sociedad en forma económica ni en las condiciones para cumplir esa función, la enorme mayoría se desmotiva y se va. Pero hay otros que deciden de hacer una mala situación un buen negocio, y hemos estado viendo los incidentes. No olvidemos, por favor, unos exóticos bolivianos que fueron encontrados dentro de una base de despliegue de la FACH en Zapiga hace algunas semanas atrás. No olvidemos, bueno, otros casos que no es del caso mencionar. Pero el hecho concreto, bueno, y el tercer elemento que también es fundamental es el concepto de guerra simétrica. Bolivia no es un país amable a Chile, lo ha hecho explícitamente, tiene documentos a nivel incluso constitucional que plantea su objetivo obtener una salida al mar a través de nuestro país. No ha colaborado con el tema de la migración ilegal, no ha colaborado con el tema de los autos ilegales, no ha colaborado con el tema del contrabando de droga. Aparecen bolivianos dentro de instalaciones de las Fuerzas Armadas y comenzamos a tener problemas de corrupción y problemas de tráfico de drogas. ¿Sabe, profesor? ¿Sabe, profesor? Déjeme Lo voy a reprobar. redondear. ¿Sabe por qué? No, Porque me déjeme está redondear. justificando una cosa injustificable. No, no estoy justificando, estoy entendiendo que es una cosa completamente distinta. Taxonomía de Bloom, niveles de comprensión. Si no somos capaces de entender lo que está ocurriendo, no nos quejemos del problema. Si usted trata de hacer un caldo sin los ingredientes, no se queje que le explote en la cara. Si en este momento usted está deformando el rol de las Fuerzas Armadas, no se queje. Las Fuerzas Armadas son el primer blanco de las organizaciones de mafia. ¿Cuál fue el primer blanco en Colombia? ¿Cuál fue el primer blanco en El Salvador, en Honduras, en México? Okay. No nos quejemos de lo que está pasando ahora. Medio blanda justifica, pero ¿Cómo tiene que razón. medio blanda? Medio blanda, Mauricio Viñales.
No, yo no espero otra cosa de Fernando, ¿ah? Me parece bien. ¿Ah? Defiende bien su segmento. Pero bueno, pero mira, lo complicado que ya lo habíamos conversado en este panel, habíamos estado hablando con Fernando este tema. Ujú. eh, lo complicado, y no es que esté pasando, es que ya las Fuerzas Ya Armadas pasó. ya pasó. Entonces, no Eso miremos es, como una eso es. situación. Mira, hay que tener mucho cuidado, no miremos como una situación que está reciente, que está. No, aquí están Esto infiltradas las es, fuerzas. está ¿Y acá. cuál es la actitud que yo he visto por parte de los comandantes en jefe y por la ministra de Defensa? Es enfrentar la situación. Y enfrentarla, mira, a mí no me va a llamar la atención que se encuentre en otros casos, porque cuando tomaron el caso del ejército, inmediatamente empezó una investigación en todas las ramas para ver efectivamente hasta dónde esta filtración del narco ha llegado. Y eso yo creo que es bueno, porque eso es una mirada de enfrentar una situación, una realidad que es un hecho. Entonces, Perdón, perdón por interrumpir, pero se filtró que el ejército está haciendo una revisión inmediata de test los, de droga de todo el personal en el norte, y apertura de lockers, etcétera. yo por Ahora, otras razones, mira, yo por otras Ujú. razones, no solo en el ejército, yo creo que va a ser en en las tres todas las ramas. ramas de las Fuerzas Armadas, porque ellos mismos consideran, y el Ministerio de Defensa y la ministra consideran una situación grave y un hecho que, sin duda, el crimen de lo que es la droga, este crimen organizado y todo lo que significa, está dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso es peligrosísimo, porque efectivamente, lo que decía Fernando, vamos a terminar con un lío como lo tiene Colombia, lo tiene México, ¿ya? Y otros países. Entonces, la mejor fórmula hoy día, ¿y cómo es? Enfrentar una realidad que existe. Y yo creo que lo que ha pasado es eso en este minuto, y no vamos a sorprendernos, ¿ya? Que vamos a encontrar quizás en la Armada u otro, ojalá que no sea así, ojalá, ¿ya? Pero la alerta roja Ok, ya está operando. ok. Camila, aunque Mauricio tira que el hermano no ha encontrado nada, aún dice él, Aún. aún, no, Bueno, el hermano no ha encontrado nada. Y el ejército, lo de los Lockheed que dice Fernando Wilson el día de hoy, se dio a conocer que también hicieron una tremenda revisión exhaustiva y encontraron cosas en los Lockheed de los jóvenes. Entonces, el concepto es, bueno, ninguno se refirió a eso, pero el concepto es, se requiere una estructura de una policía militar que verifique dónde van o a qué lugares no pueden ir, toda vez de que, tampoco se puede tener Eso aislado, no pero funciona. claro, pero ¿cómo se puede buscar una solución o simplemente estamos una cuestión horrorosa que no tiene más que, esperemos que no avance más grande? Bueno, primero partir diciendo que yo espero que a estos delincuentes que ya han sido dados de baja se saquen en la cárcel y que sean las penas más duras y las más ejemplificadoras posibles, porque el daño que le hacen a nuestras Fuerzas Armadas es tremendo. Un daño que no, perdón, no mide consecuencias actuales, pero sí que en el futuro puede ser mucho más grande el daño que se haga. Por lo Perdón, tanto, yo pero el comandante jefe del ejército en su discurso en, en lo que seguramente era, la bandera. claro, el homenaje a la bandera, el Día de la Bandera, dijo que habían cometido, que aquí había una traición a la paz. Eso en el Código Militar está sancionado con Así es. la pena más grave, Así es. Fusilamiento en tiempo de guerra. hasta la pena de Pero muerte en tiempo de guerra. pena de Claro, muerte, sí. Pero claro. es que yo encuentro que el general Iturriaga tiene toda la razón, de que la traición que se ha hecho a nuestro país, a la institución, es tremenda y que por lo tanto tiene que ser ejemplificado durísimo y que no tenemos que escatimar en categóricamente decir que estos no son funcionarios del ejército, no, son delincuentes, son traficantes de drogas que permitieron ser corrompidos para tener recursos mediante un acto Ujú. ilícito. Ahora, la verdad, Rodrigo, es que Fernando dice algo que es muy cierto respecto a la falta de recursos, porque tú sabes que ni siquiera el ejército tiene plata suficiente para hacerle el test de droga a todos los soldados conscriptos. La tasa en la conscripción de consumidores de marihuana es altísima, de soldados que están haciendo el servicio militar, es altísima.
Y hoy Según día el Senda, presidente, no solamente en el servicio militar, no, pero en la estamos educación en media, general, es un obvio, tema general de la estamos sociedad hablando chilena. de, sí, pero estamos En hablando en el particular Parlamento de lo que también, ¿ah? pasa Los en alcaldes también, dentro, o no, y los exalcaldes. Y diputados los y los alcaldes, concejales, yo te aseguro que todo y el los mundo. dueños de canales también. No, conmigo no. Ahora, lo grave de todo esto, Rodrigo, es que no haya recursos para hacerle el examen de droga, el test de droga, a todos los conscriptos. Porque de verdad que este es un problema muy, muy grande. Ahora, no solo la dependencia, sino que en este caso, delitos de alta gravedad. Y lo que yo creo, Rodrigo, es que aquí está fallando varias cosas, pero hay algo que no falló. Y yo quiero rescatar que es la contrainteligencia. Porque si hoy día hay investigación y hay un número indeterminado a estas alturas de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas que están siendo procesados, es porque la propia contrainteligencia de la institución funcionó. Y esos fueron los que yo no puedo entrar en mayor detalle, Rodrigo, respecto a de cómo esto finalmente se hacen estos procedimientos, porque yo tuve conocimiento de esto en una sesión de carácter secreto en la Cámara de Diputados, donde estuvo el general Iturriaga, estuvo la ministra Alpiano, en fin, que poco y nada sabe de defensa, pero bueno, al menos acompañó al comandante en jefe del ejército y luego el de la Fuerza Aérea. Eh, pero lo que yo sí quiero decir es que internamente funciona la Ok. contrainteligencia. Ahora, ¿cómo evitar de mucho antes a que esto llegue? Yo creo que está fallando una cosa un poquito más profunda y que tiene que ver con la doctrina militar, que tiene que ver con algo que es mucho más de la esencia. Antes esto era tanta la vocación y la enseñanza de la doctrina institucional que esto no iba a pasar nunca. Imagínate, como un soldado. Yo creo que ahí hay una falla. Y cuando se le esbozó esto al comandante en jefe No, del ejército, pero nada. usted tiene mala memoria. Yo no quiero echarle pelo a la Camila, pero No, dele nomás. acuérdese la época del general, de que ahí con Bajir no sé cuánto, había el tema de la droga que estuvo. Pero si esto no es primera vez que pasa. No, esto pasa. Hay varias condenas en la Sí, historia, sí, ok, de nuestro país. ok. Pensemos que el ejército tiene más de 200 años de historia. O sea, René, René, dime. en la última pasada quiero que toquemos, el que quiera me responda, ¿no? Uno, el tema de la gravedad de que representa para Chile, que cerca de la quinta parte de nuestras exportaciones van a dar de cobre, van a dar a Estados Unidos, y Estados Unidos va a aplicar un 50% de arancel. Una locura, pero bueno. Y lo segundo, que es un chiste lo que dije antes, la de postergación de la licitación de Tren Valparaíso Santiago. Aquí el F el regional, Merval, qué sé yo, el gerente Miguel y la gente hace que pueden para tratar de que esta zona, y cada día les pegan una patada en la cabeza. Qué horroroso, digamos, la centralización de las inversiones. Quiero partir con usted, René. Rodrigo, igual me gustaría decir algo sobre el tema anterior porque es Lo súper que quieran. importante. Sí. Ya, quiero plantear lo siguiente. La verdad es que cuando supimos lo que estaba pasando con las Fuerzas Armadas respecto de la droga, Ujú. creo que es el mayor, digamos, es la mayor alarma que uno puede tener como país, porque finalmente las Fuerzas Armadas son no solamente la reserva moral, sino que además la reserva digamos, logística para enfrentar este flagelo que es el narcotráfico en particular y todo el crimen organizado en general, porque son obviamente nuestros organismos, las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Entonces esto es tan grave porque además son jóvenes que se corrompen seguramente porque la formación también ha estado más debilitada, como decía recién Camila, o porque efectivamente el facilitismo también ha llegado a las Fuerzas Armadas, lo que es terrible para nosotros. Pero esto es lo más grave que nos puede pasar. Por eso vamos a insistir siempre. Todos los mecanismos que se puedan utilizar para enfrentar este flagelo, hay que hacerlo en las Fuerzas Armadas, en la PDI, en Carabineros, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, en el nivel también subnacional, en los municipios, en los gobiernos regionales, evitar que la droga ingrese, que el narcotráfico ingrese, corrompiendo a las autoridades. Y para eso vamos a insistir siempre. Test de pelo, ojalá cada 6 meses, de tal forma que ninguna autoridad esté vinculada con este flagelo. Respecto del tema del tren que usted nos planteó, yo la verdad es que uno siente que hay cierto, o sea, cuando uno dice que el Estado
es parte, digamos, también de yo diría, de esta forma en que la gente empieza a desconfiar. Pues tú sabes que hoy tenemos problemas de orden moral porque tenemos, lamentablemente, el poder de la iglesia ha bajado mucho, el Estado también en sus credenciales ha bajado mucho, y estas cosas lo que hacen justamente es afianzar este descrédito. Creo que lamentablemente se apuró en una promesa que además lleva muchos años. Lo más terrible es que el Tren a Santiago debe ser de las promesas más históricas y más repetidas por las autoridades. Y finalmente dijimos, bueno, ahora sí, después de todo lo que se ha hecho antes, ahora sí se va a cumplir. Lamentablemente, otra vez, es un portazo a la confianza que la gente debe tener en las autoridades y en las instituciones públicas. Fernando Wilson, Ujú. profesor. Trump y el tren. A ver, primero, el tren. Como le decía la semana pasada, recordemos que los problemas de Chile se resuelven con una nueva línea de metro en Santiago, no en regiones. Claramente un proceso de estas características no tenía ninguna expectativa de tener resultado, por cuanto naturalmente en un año electoral la inversión se va a concentrar en los bolsones de votos. Y por distintas razones que no es del caso revisar ahora, digamos, evidentemente se están privilegiando otro tipo de inversiones que sean percibidas de manera más directa. Ahora, sobre Trump, esto es una situación que se sabía que iba a llegar, era inexorable. Básicamente Trump, es un gobernante bastante errático que carece de una línea predecible. Recordemos que todo este tema del 50% al cobre había parte de una pregunta en una conferencia de prensa. Se suponía que había 270 días donde una comisión técnica lo iba a evaluar. Producto de esa respuesta surge una ida al pasar, creo que van a ser 50%. Finalmente se refuerza en ese concepto. La verdad es que esto hasta ahora no significa nada, no hay una orden ejecutiva. Me imagino que en este momento debe haber una pelea épica dentro del propio gobierno federal norteamericano, entre el del Departamento de Comercio, el equipo que estaba negociando con Chile, etcétera. Porque aquí hay un elemento que Perdón, es crítico. Fernando. Imagínate Sí, el empresario que utiliza cobre para pero es producir. que iba El exactamente a eso. O empresario va a sea, decir, pero ¿qué está haciendo este señor? Me está o matando mi sea, negocio. en este minuto debe estar todos los departamentos logísticos de las empresas automotrices y de electrónica en Estados Unidos deben tener saturado el call center del Departamento de Comercio americano, básicamente porque esto salió desde, digamos, desde cualquier parte. Ahora, contra lo que algunos están diciendo, no, esto no es irrelevante, nos va a producir un veranito de San Juan por la disparada masiva de precios. Hoy día estamos grabando el viernes a mediodía, digamos, estaba en 5.30 y algo, que ya es un problema para los compradores americanos, digamos, porque significa un incremento de costo del cerca del 20% de un golpe, pero posteriormente, y recordemos además que el cobre en general se maneja poco stock, por lo tanto, porque ha habido una reducción, una ralentización en la apertura de minas desde la crisis de los commodities, por lo tanto, esto es un mercado básicamente de futuros, por lo tanto, esto es desastroso para la industria americana. Al final del día, esto es una situación lose-lose donde todo el mundo pierde y que surge simplemente por una declaración intempestiva de un presidente que genera el desastre que estamos viendo. Solo queda confiar en el dicho taco, Trump always chickens out, siempre se acobarda, que finalmente intervenga, meta mano, corrija esto, pero si ves, digamos, hay que poner las barbas a remojar, esto es un mensaje explícito, donde efectivamente corremos un riesgo. Y esto se hace aún más grave porque las exportaciones de cobre a Estados Unidos son predominantemente de Codelco, cerca de un 20% sumado, más allá de que Codelco trata de no tener clientes a los cuales les vende más allá de un 10% sumado de su producción. Por lo tanto, esto le pega desproporcionadamente al Estado y a las finanzas públicas, Pese, estresándolas aún más. pese que en estos próximos días el nivel de alza del precio va a ser brutal, digamos, va a ser tremendamente interesante Sí, para pero Chile. cuidado, porque no sabemos dónde se va a aplicar el impuesto, la tarifa.
Sí, claro, Y como lo que se está vendiendo ahora no es cobre que esté en stock, sino que se están vendiendo futuros. sí, claro, es No el tema. sabemos si Ok, es que le van a cobrar, si le van a cobrar el impuesto cuando entre en efectivamente a Estados muchas Unidos. gracias, Fernando Wilson, René Lue, muchas excusas para Camila, muchas excusas para Mauricio, pero se nos fue el No tiempo. importa. Su minuto Por final, favor, Mauricio Viñabre, y Camila, partí con ustedes para que sea más largo y no se enoje conmigo, mi querido amigo alcalde SSCC Mauricio Viñabre. No, mira, muy simple. Todos sabíamos que iba a pasar con Trump. Yo, ni un comentario más. Y el segundo, el tema del metro, del tren Santiago-Valparaíso. Tenemos el tema del aeropuerto de Concón con promesa. Tenemos la promesa de Calera, Quillota. Tenemos la promesa de los Andes de hacer una vía terrestre, por vía tren. Entonces, yo creo que hay que preocuparse fundamentalmente. Yo insisto, EFES debe pasar al gobierno regional. Debemos pelear como región que se administre desde esta región y no siga siendo más de Santiago. Porque si seguimos la misma lógica de esperar de las decisiones que toma Santiago, hoy día tú estás viendo una licitación de transporte público en el Gran Valparaíso y que la está viendo directamente Santiago. Entonces, llama mucho la atención. Y lo bueno, después de más de 25 años, va a estar la estación Valencia en octubre. Imagínate, una sí, estación después de 25 años. Ok, Así que exacto. yo creo que tenemos que luchar porque esperar el 25 metro años más y sea... estamos vivos ¿Ah? para que haya algo. Gracias, Por Mauricio. eso. Camila Flores. Mira, Rodrigo, estuvimos esta semana en la comisión investigadora del mega incendio, la segunda que ya estamos haciendo. Estaban invitadas las alcaldesas de Quilpué y la de de Viña del Mar, perdón. Llegó solamente la alcaldesa de Quilpué. Se supone que este lunes 14 debería llegar la alcaldesa Ripamonti. Esperemos que así sea. Y la verdad es que de la exposición que hizo la alcaldesa de Quilpué es brutal, Rodrigo, es tremendo. Porque en definitiva da cuenta primero no solo de que no se ha reconstruido ni una sola casa por parte del Estado en Quilpué, sino que también da cuenta de cómo se está perdiendo la plata y que se tiene que devolver la plata porque no se ejecuta lo que debió ejecutarse. Yo sé que es medio enredado esto para nuestros televidentes, estoy tratando de decirlo en términos más sencillos posible, pero se había designado ítem para determinadas cosas, queridos televidentes, y como no lo ejecutó el gobierno, esa plata pasa de nuevo, ¿cierto?, a arcas, Control de la digamos, tesorería. centrales, se van a Santiago de nuevo porque no se ejecutó lo que se tenía que ejecutar. Y cuando se clama por recursos para salud mental y una serie de otras cosas, tampoco está esa plata. Entonces, yo digo, realmente, yo del gobierno no me puedo esperar nada, o sea, no me podía esperar, nunca tuve la expectativa siquiera del tren de Valparaíso a Santiago. Si no fueron capaces de trabajar ni siquiera en un tercio de la reconstrucción, imagínense que iban a terminar entregándonos el tren desde Valparaíso a Santiago. O sea, Ok, esa es una locura. gracias. Pues solamente para terminar, un abrazo grande a todas esas familias que siguen esperando que el Estado de Chile les responda. Un abrazo grande porque el sufrimiento para ellos, sobre todo respecto de quienes perdieron un familiar, es tremendo, Rodrigo. René Lue, está en silencio. Ahí sí. Rodrigo, mira, yo quiero dar mi último minuto sobre el tema del transporte público en la región de Valparaíso, en particular en el Gran Valparaíso. El gobierno anunció que este fin de año se va a hacer por fin, después de 13 años de demora, este proceso, digamos, de licitación, que se van a modernizar las máquinas, algunas muchas eléctricas. Esperamos que haya que haya conductoras mujeres, porque ya tenemos un problema de conductores varones, no hay. Por tanto, tenemos buses sin conducción. Ojalá que lleguen las mujeres también a conducir, sueldos fijos, pagos digitales para que no haya robo, y lo más importante, que haya una cantidad de buses suficiente, horarios que se cumplan, recorridos que se cumplan, porque después de las 6 de la tarde o 7 de la tarde hay lugares donde los buses no pasan y la gente está obligada a quedarse en sus casas porque el transporte público no sirve. Sumado a la inseguridad, finalmente tenemos una sociedad que en lugar de tener su vida activa como teníamos antiguamente, de noche y de Ok, tarde, finalmente estamos condenados a estar en las casas. gracias, René. Fernando Wilson. No, solamente, digamos, recordar un tema del que conversábamos también el año pasado, que es
lo triste que está la calle Valparaíso, pese a los trabajos que se están efectuando, que a las 6 de la tarde está todo cerrado, incluso en invierno todavía con luz de día, en que ya está todos los locales cerrando, todo desapareciendo, y particularmente el entorno del rodoviario, que es una cosa, por distintas razones laborales, me está tocando ir mucho a Santiago, mucho más de lo que querría, y la verdad es que las condiciones materiales del rodoviario es una cosa espantosa, pero particularmente la presencia de drogadictos que acosan a los pasajeros que entran y salen. Es una cosa que Ok, realmente es alguien, no sé, que alguien muchas haga gracias. algo, no sé Muchas quién le gracias. corresponde. Muchas gracias, Fernando Wilson, René Lube, Camila Flores, Mauricio Viñam. A usted muchas gracias por compartir, por soportarnos, por entender que esta conversación es fundamentalmente una manera de conversar sobre las cosas que pasan en la región y en la política, pero de una manera distinta con actores regionales. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.